Noticias Barquisimeto presenta Reporte Colombia con Juan Carlos Thanos. Gracias a mis amigos de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto en el centro occidente venezolano. Hoy este Reporte Colombia está orientado a conocer lo que ocurrió en Colombia el pasado 13 de marzo cuando se eligió el Congreso colombiano, que está conformado por la Cámara Alta y la Cámara Baja. El Senado de la República con 108 miembros ya definidos, son 100 senadores por circunscripción nacional, 5 escaños que se le otorga al Partido Comunes, que es el partido firmante de los acuerdos con el Estado colombiano en el año 2016 y se le garantiza participación política y se le otorgan 5 curules o 5 escaños en el Congreso colombiano. Le corresponden 2 escaños a la circunscripción especial indígena y un escaño final otorgado al aspirante de la presidencia que ocupa el segundo lugar en las elecciones venideras de mayo, si hubiera primera vuelta, y si no, sería segunda vuelta. Y la Cámara de Representantes, que está conformada por 188 miembros, de los cuales 161 son electos de manera ordinaria, es decir, en los 32 departamentos colombianos, más 5 que se le otorgan al Partido Común. Ya les hemos explicado del por qué. 4 curules de estas 188 son especiales, 2 para las comunidades afrodescendientes, 1 para la circunscripción especial indígena, 1 más para los colombianos residentes en el exterior y un asiento que se le ha entregado al candidato Raizal por el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y una curul para la fórmula vicepresidencial del candidato que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales el próximo 19 de mayo. Y no por último y no menos importante, las 16 curules que en esta oportunidad han sido definidas para las circunscripciones transitorias especiales de paz para las víctimas del conflicto colombiano. Ese es el Congreso de Colombia. Ahora, en este pasado 13 de marzo, también se eligieron los candidatos en la consulta interpartidos para asumir las vocerías de 3 grandes bloques que han hecho coalición para definir internamente un candidato en la representación. Ahí encontramos que con un potencial electoral de 38.819.901 votos, concurrieron a las urnas el 45% de esta población y terminaron eligiendo un candidato por el pacto histórico, ganador Gustavo Petro Urrego, un candidato por Opción Colombia, quien resultó ganador Francisco Gutiérrez, y un candidato por la coalición Centro Esperanza, que terminó ganando Sergio Fajardo. Con esas 3 candidaturas pasamos ya a la primera vuelta presidencial, el próximo 29 de mayo. Ahora, ¿cómo quedó el Senado de la República? La coalición del pacto histórico, conformada por partidos de expresión de la izquierda tradicional, progresista, democrática, revolucionaria, fue la primera fuerza en el Senado, ya que duplicó sus elegidos. Le quedaron, en términos del último boletín emitido por la registraduría, tendría 17 escaños. Luego se han venido presentando algunas circunstancias en las cuales las comisiones escrutadoras que ha puesto el Polo Democrático en los escrutinios les ha permitido recuperar alrededor de 600.000 votos, lo que le daría la posibilidad de tener 4 escaños más. Es decir, podría quedar entre 20 y 21 senadores por parte del pacto histórico en el Congreso, que es una cifra muy considerable. Ahí hay que reordenar las ideas para entender lógicamente cómo quedó la composición, porque además de eso el Partido Verde pasó de 9 a 14 curules, mientras que todos los partidos tradicionales, a excepción del Conservador, redujeron sus senadores. Tal es el caso del Centro Democrático, el Partido Uribe, que perdió 1/3 de sus escaños, perdió 5 curules en el Congreso. El más para el candidato Raizal por el departamento insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y una curul para la fórmula vicepresidencial del candidato que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Es decir, quien no logre de los 2 candidatos que más votación saque, si hay primera vuelta y gana un candidato en primera vuelta, quien quede en segundo puesto, el aspirante a la presidencia que perdió va al Senado, y el aspirante a la vicepresidencia que perdió va a la Cámara de Representantes. De esa forma se componen los 188 miembros de la Cámara de Representantes en Colombia. Ahora,
de la misma forma como se elige el Congreso, fueron electos los candidatos mediante las consultas internas interpartidos que personificarán, es decir, que asumirán las coaliciones de izquierda, de centro y de derecha en la primera vuelta presidencial pactada para el próximo 29 de mayo, con un potencial electoral interesante: 38.819.901 ciudadanos inscritos aptos para votar de acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil y con datos a cerrar el pasado 13 de marzo. Esta fue una fiesta sin duda alguna, e incluso con el señalamiento de que esa es la democracia más antigua del continente. Sin embargo, estos hechos electorales estuvieron revertidos también de denuncias que le han dado justamente la facilidad a figuras como Gustavo Petro de hacerse o asomarse en la posibilidad de una denuncia global contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque sin duda alguna en el reconteo que han elaborado en los que han participado los abogados del pacto histórico, han encontrado una votación significativa, que esta fue una fiesta sin duda alguna, e incluso con el señalamiento de que esa es la democracia más antigua del continente. Sin embargo, estos hechos electorales estuvieron revertidos también de denuncias que le han dado justamente la facilidad a figuras como Gustavo Petro de hacerse o asomarse en la posibilidad de una denuncia global contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque sin duda alguna en el reconteo que han elaborado en los que han participado los abogados del pacto histórico, han encontrado una votación significativa que no estaba relacionada en las actas. Se observó y sonó como si en verdad Colombia fuera la más antigua democracia del continente. La fiesta de la democracia denotó que fue un parlante más altisonante sin ecualizador en una democracia además burguesa, ¿no?, que ha consolidado un mecanismo de participación escaso, por cierto. Solo concurrió a las urnas el 45.87% del padrón electoral. Una fiesta en la que sin duda alguna la presencia de los electores estuvo siluetada, y eso siluetada yo lo ubicaría entre comillas por las amenazas, el desplazamiento, la desaparición, el asesinato y las acciones de corrupción desde la institución, y acompañado de los tradicionales encargados de abrir los comicios en las regiones donde se observó el mayor número de quejas de los electores colombianos, hasta el punto que anuncian los tradicionales que recurrirán a toda la forma de lucha paramilitarismo para impedir el triunfo del comunismo personificado en Gustavo Petro Urrego como un mecanismo alterno a la corrupción que vivió la fiesta de la democracia colombiana este domingo 13 de marzo. Reordenar las ideas para entender lógicamente cómo quedó la composición, porque además de eso el Partido Verde pasó de 9 a 14 curules, mientras que todos los partidos tradicionales, a excepción del conservador, redujeron sus senadores. Tal es el caso del Centro Democrático, el partido Uribe, que perdió 1/3 de sus escaños, perdió 5 curules en el Congreso. El partido de Germán Vargas Lleras también perdió 5 curules, quedando en el Congreso solo con 11 senadores. El partido de la U perdió 4 curules, le quedaron solo 10 asientos, y hasta los cristianos perdieron 2 curules en el Senado. Los conservadores fueron la única expresión tradicional en estos comicios electorales que subieron 2 escaños. Esto significa que hubo un crecimiento de los actores democráticos, revolucionarios, progresistas en Colombia, no así teniendo la mayoría en el Congreso colombiano. Sin embargo, la preparación para la primera vuelta presidencial, que va a ser el próximo 29 de mayo, recae en ellos justamente la necesidad de hacer una interpretación de los hechos. Reporte Colombia para Somos Televisión y Noticias Barquisimeto. Reporte Colombia con Juan Carlos Tanos.